Cuando el mundo juzga a Jesús, y este será pues la tercera parte de esta explicación. Te recuerdo, es cierto que el Evangelio va a cortar la cultura, como con un bisturí, la va a cortar. Pero es que es muy necesario que entendamos de qué forma Jesús juzga al mundo y el mundo juzga a Jesús. Porque podemos llevarnos la impresión, hermanos, de que aquí nos toca hacer reformas externas, reformas cosméticas, de fachada, y nos perdemos lo más importante. Bien, le recuerdo que los judíos que llevaron a juicio al Señor Jesús tuvieron que difamarle para poderle llevar a la muerte. Quiere decir, hermanos, que los judíos no encontraron algo religioso para poderle acusar. Aun si lo hubieran encontrado, no hubieran podido matarle. Por eso se van a las estructuras de autoridad civil y para acusar al Señor y para darle muerte, saben que tienen que cambiar la acusación. Ya no tienen que plantear cosas religiosas, o de lo contrario hubieran recibido la respuesta que recibieron de Pilatos. Esas son cuestiones de su ley, júzguenla ustedes, por eso no se le da muerte a ningún hombre. Entonces los judíos tienen que elaborar una serie de acusaciones civiles que tengan que ver con la estructura del mundo, la estructura hasta de poder, la estructura política, y tener que acusar al Señor a ese nivel. Y en esto resalto, hermanos, que los judíos no les podemos decir que son sabios, sino astutos. La palabra astucia tiene una connotación más bien mala. Por eso es mejor decirle a alguien, cuando usted lo ve así adelantado, usted es sabio, o despierto, o pilo, y no decirle astuto. No en todas las veces astucia es mala, pero a veces la astucia es más como esa capacidad de pensar las cosas de forma maliciosa. Los judíos eran tan astutos que supieron en qué cosas acusar al Señor, cosas que son muy delicadas para quienes gobiernan el mundo. Entonces ponen esas acusaciones finas donde justamente hacen estremecer a las estructuras de poder. Pero gracias a esto, entonces nos damos cuenta por qué el mundo, no solo el mundo religioso, sino el mundo civil, tiene problemas con Jesucristo. Y habíamos visto en primera medida que el mundo juzga, esto ya es un resumen, que el mundo juzga a Jesús porque no soportaría que nadie desvíe a la gente de aquellas filosofías que estructuran el mundo. Ya que el mundo es esa estructura que se ha levantado paralela a Dios, tiene una estructura ajena a las Escrituras. El mundo tiene sus propias filosofías y principios, por decirlo de alguna forma, tiene sus propias reglas de juego, sus propios caminos y metas. Entonces el mundo combate a todo aquello que quite a los hombres de esas filosofías. ¿Qué cosas hacen parte de las estructuras del mundo? Habíamos dado 2 ejemplos, pero permítanme ampliar esto. ¿Qué otros ladrillos forman esa estructura del mundo? El materialismo, como habíamos visto. Bueno, así usted no lo sepa, toda la gente que sale a trabajar para ganar solo plata y hacer más plata, han caído en la filosofía del materialismo. El consumismo, el hedonismo, o la vida basada en la búsqueda del placer. ¿He escuchado esto? Que desde antes decían, a la vida solo hay una, y hay que ¿qué? ¿Que trabajarla? No, disfrutarla. La gente que viene al mundo pensando que vinimos fue a darle gusto a nuestros placeres. Eso se llama el hedonismo. El placer, el ocio, las diversiones y la lujuria
¿Le hace sentido que hacen parte de la estructura del mundo? ¿Le es ajeno? Mire, hermano, hoy pasan cosas inmorales con estas filosofías. Hoy, hermano, ¿cuánto ganará un médico? Digamos, póngale exagerado, un médico, pues vamos a suponer que gana 8 millones. ¿Sabe cuánto gana un gamer? Es inmoral, hermano. Usted no debería apoyar eso ni viendo en YouTube nada. Los que juegan, en nuestra época, hermana, se le llamaba maquinitas, pero no. Hoy eso está avanzado. Y hay gente que le pagan por jugar, play. Hermanos, ganan lo que nunca ganaría un médico que salva vidas. Se lo ganan ellos, es inmoral, hermano. Pero hermano, esa es una filosofía del mundo. El entretenimiento. ¿Sí? ¿Por qué a usted no lo llama Uneotigo o Claro y le dice, le tengo la biblioteca virtual a 30,000, 50,000 mensuales? ¿Sí lo ha visto que sí? No, ¿qué le promueven? Netflix, Disney Plus, todas esas cosas, Amazon Prime, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una estructura, hermano, hace parte de una columna que sostiene el mundo, se llama diversión, ocio. Ahora usted tendrá que decir, entonces no se puede jugar, hermano, como le digo, lo más fácil es sí, a ojo cerrado, no, a ojo cerrado, pero ¿qué tal discernir? ¿Qué es lo más difícil de hacer? Sigo con estas cosas, el culto al yo, ¿sí? ¿O de dónde vienen los selfies? ¿Del culto a quién? Bueno, culto al yo, la moda, la vanidad, el orgullo, el entretenimiento, otros asuntos que hacen parte de la estructura del mundo, la religiosidad, el misticismo, el racionalismo, el subjetivismo, el humanismo, la anarquía, la inmoralidad, el individualismo. Los valores del mundo hoy son dinero, lujuria, reconocimiento, poder. Hermanos, el mundo corre en esa estructura. Y un individuo en este mundo es o no es, dependiendo si se alinea a esas estructuras, a una o varias, no importa, usted es o no es, usted es valorado o no en la medida que se alinee o se ponga debajo de esas estructuras. Usted no es nadie en este mundo si no se alinea a una o a muchas de esas estructuras. Los individuos pueden ser tan conscientes que andan bajo estas estructuras como un pez es consciente que está en el agua. El mundo no tiene problema con que la gente crea lo que crea o no crea en lo que crea, pero no podrá soportar que alguien desvíe a la gente de esas filosofías o que alguien se desvíe de manera consciente y bíblica de esas estructuras. Ahí el mundo tendrá un problema. ¿Con el que desvía a la gente o con el que se desvía? El Señor fue juzgado por hacer esto. Obviamente no en el sentido que le pusieron los judíos, pero algo tenía verdad. Y es que el Señor anduvo en el mundo y jamás tuvo comunión, ni mucho menos se rindió a las estructuras del mundo. Es más, le enseñó a sus discípulos que aunque estaban en el mundo, no eran del mundo y que no deberían asumir o abrazar esas estructuras. Así que cuando un hombre es hecho cristiano por la gracia de Dios, él, por implicación, se va a empezar a desviar de las filosofías del mundo, ya no hará parte de esas estructuras o cada vez menos, y el mundo pierde así un súbdito. Y entonces el mundo tendrá problema con Jesús. Lo segundo que veíamos es que el mundo juzga a Jesucristo porque no tolera el no poder tener dominio absoluto sobre las conciencias de los hombres y aún sobre sus recursos. Vimos que Dios ciertamente ha dado las estructuras del mundo, les ha dado tener autoridad sobre los hombres hasta cierta medida y para el bien común. Pero muchas veces
frecuentemente las estructuras de poder tenderán a exigir más, de manera desmedida, y hasta estirarán la mano para coger lo que le pertenece a Dios. El creyente no puede tener una actitud belicosa o beligerante, pero tiene que aprender a discernir qué es de César para dárselo y qué es de Dios para dárselo a él, porque César cada vez va a estirar la mano por lo que es legítimo y a veces por lo que no. Pero cuando las estructuras de poder ven que un individuo les obedece con discernimiento y en ocasiones antepone su obediencia a Dios a la del hombre, el mundo tiene un conflicto con ese individuo, tiene un conflicto con Jesucristo. Porque estas estructuras de poder generalmente quieren lo mejor, lo primero, hasta tener dominio de la conciencia, pensamiento y los recursos. Esta acusación era falsa, como la decían los judíos de Jesús. Pero había algo de verdad. Si usted la mira desde otro ángulo, no era el ángulo que tenían en mente los judíos, pero cuando alguien es convertido a la fe en Jesucristo, no tiene a César por Dios, sino a Dios por Dios. Y así lo pesará todo. El mundo pierde un súbdito. Tiene un ciudadano, pero pierde un súbdito. Tercero, no lo hemos visto. El mundo juzga a Jesús porque no puede soportar que se cuestione su autoridad. Por eso el Señor, si querían matarle, ¿de qué fue acusado? De sublevación. ¿Nota? En Lucas 23, 4 al 5, dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Nota de qué fue acusado el Señor: de alborotador del pueblo. Eso se llama el delito de sedición, ser sedicioso, de ser revoltoso, de levantar los ánimos, de amotinar gente. Hermanos, esta fue una acusación mentirosa de principio a fin, porque si usted lee los evangelios, jamás hubo una revuelta asociada con Jesucristo. Vamos a suponer que lo vamos a comparar con Pablo. Claro, no fue la intención, pero una vez se le formó una revuelta a Pablo en Éfeso. Claro, él no instigó a la gente contra el gobierno, sino que enseñaba a no rendir culto a las imágenes, y entonces el pueblo se levantó e hizo una sedición. Eso el tribuno tuvo que acalmarlos. Pero hermano, cuando usted ve que por producto de la predicación de Jesús se haya levantado el pueblo, se haya amotinado, haya habido una sublevación civil partiendo de las palabras o las obras de Jesús? Nunca. Por lo cual esta acusación era completamente, de principio a fin, falsa. Por eso, hermanos, que se use el nombre de Jesucristo para hacer revueltas o sublevaciones políticas debería avergonzar a los individuos que así hacen. Usted debe estar muy atento, porque hoy muchos predicadores cercanos a las enseñanzas bíblicas están promoviendo que la iglesia, según ellos, debe cumplir su papel social. Y según ellos, ¿qué es cumplir el papel social? Que los creyentes vayamos a marchas, hagamos arengas, firmatones, cacerolazos, plantones, votaciones masivas y más. Y todo esto en nombre de Jesucristo. Vergüenza debería darnos, porque el Señor jamás adelantó ni siquiera algo parecido, ni nada se levantó en su tiempo, estando Él en su nombre así. Hermano, ¿usted cree que no tenía poder de hacerlo?
Uy, él tuvo en varios momentos las masas en sus manos. Juan 6, recuerde, solo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que estaban dispuestos a hacerle rey. ¿Y 5,000 personas? Entrando a Jerusalén, el pueblo se alborotó y este es el rey de los judíos, no hubiera podido con una palabra, levantar al pueblo contra las autoridades. Mano, nunca lo hizo. Es más, cuando Pedro intentó hacer lo que le dijo, vuelva su espada. Ellos le han dado, estos predicadores, una interpretación novedosa a lo que es ser sal y luz en la tierra. Para ellos ser sal y luz es que todos nosotros salgamos con pancartas diciendo no al aborto, no a la eutanasia, y ciertamente nosotros no creemos en el aborto, no creemos en la eutanasia, pero esas no son las armas de la milicia que el Señor le dio a la iglesia como iglesia. Quizás usted particularmente pueda hablar y cosas así en contra, pero hermanos, nunca en la Biblia la iglesia se fue a la militancia civil. Y a veces, por esa militancia civil de muchos cristianos, se atraen la persecución y la prevención de sus gobiernos. Y ellos son tranquilos diciendo, se está persiguiendo al evangelio. ¡No! ¡No! El gobierno está persiguiendo una revuelta, no el evangelio. No confunda moralidad con evangelio. Le debo decir, hermanos, que aún los discípulos, gente como Pablo, dio muchas explicaciones para nunca ser visto como un sedicioso. Un ejemplo, Hechos 24, 11 al 13. Mire lo que dice Pablo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Hermanos, si ser amotinador o sedicioso fuera un lujo de un creyente, ¿por qué él quiere decir, no, investíguenme, yo no soy sedicioso? Hermanos, porque es vergonzoso que un creyente sea acusado de sedicioso políticamente. Por otro lado, es cierto que la predicación de la verdad del evangelio hizo que muchos empezaran a cuestionar a los líderes religiosos y políticos. Eso es cierto. En este caso, y solo en este sentido que le estamos dando, no hay nada más liberador que el evangelio, pues hace que los hombres que entienden el evangelio se empiecen a salir de debajo de las estructuras de religiosidad falsa y de la estructura del mundo, cuando entienden el evangelio. Y eso le ha pasado a ustedes, espero, y así como usted alguna vez dijo, ¿y yo por qué estoy haciendo esto, religiosamente hablando? Cuando el evangelio amaneció en su vida, usted dijo, ¿y entonces yo por qué estoy haciendo esto? Esto no es bíblico. Y usted se salió debajo de esa estructura. Así también cuando el evangelio es entendido, uno empieza a pensar, ¿y por qué estoy haciendo esto? Esto es pura estructura del mundo. Debo acotar, hermanos, que cuando un individuo se vuelve a Cristo, toma al Señor como Señor de su alma, la palabra de Dios como su fundamento, y se vuelve un ciudadano con discernimiento. Y este individuo no se dejará amoldar al molde del mundo, y eso es una de las cosas que el mundo no quiere permitir. No quiere permitir. No hablo de ese discernimiento, hoy se ven por los, aquí cerca, ¿verdad? Los grafitis, que la educación, entonces no nos hace borregos o cosas así. Hermano, el que hoy lanza la piedra, espere, hermano, que el gobierno le dé un puesto público y hasta ahí le llegó y se vuelve un borrego, ¿no? O sea, hermano, mire, se lo pongo así, usted es tan socialista hasta que tiene plata. ¿Sí? ¿O ha visto a alguien consecuente? ¿Verdad? Que diga, no, eso, las riquezas hay que repartirlas. Ahora,
ya que tengo un buen salario, voy a ser consecuente con mi filosofía, así como ya usted sabe la coalición de la esta y de la otra, tan generosos que son. No hablo de esa educación, hermanos. Hablo que cuando un individuo conoce realmente el evangelio, no va a decir qué es bueno, qué es malo, mirando para todos los lados, sino que va a tomar la palabra de Dios, el señorío de Cristo, y va a decir, lo que me diga esto, voy a seguir. Y si en su camino coincide con lo que el mundo le dice que es bueno, gloria a Dios. Y si en ese camino no coincide con las estructuras del mundo, entonces él siempre va a decir, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién le dio esa luz? ¿Quién le dio esa valentía? Sino Dios mismo, la conversión en Jesucristo. Hermanos, visto así, y no me saque esto de contexto, visto así como se lo estoy diciendo, los cristianos vamos a parecer muchas veces sublevándonos a la autoridad. ¿Ya? Dígame si los muchachos de Babilonia no se vieron muy sublevados a la autoridad cuando se negaron a arrodillarse. Avergüéncese cuando usted se subleva a la autoridad sin fundamento bíblico, con su propia idea, con su propio razonamiento, con algo que tenga que ver con algo suyo. Eso sí, tráigale vergüenza. Pero cuando no nos arrodillamos ante la autoridad basado en principio bíblico, hermanos, si mañana, que ya eso está firmado, lo que pasa es que no la hacen valer, pero si mañana la autoridad le dice, usted no puede enseñar religiosamente a su hijo. Usted no puede, porque eso es coartarle su libertad de pensamiento, pero entréguelo a mí, dice el Estado, y yo se lo educo. Y entonces, hermano, decirle no a eso va a parecer sedición a la autoridad, pero no lo es. En un sentido sí que lo es, pero ¿de dónde le viene a usted la convicción de decir no? Lo que la Biblia dice, eso haré. Y haré con mi hijo lo que la Biblia me dice. Entonces le muestro los dientes, dirá el mundo, muéstremelo y muérdame. Hermanos, mientras el cristiano se confiese cristiano y viva moralmente bien, no importa. Asuma el señorío de Cristo en su corazón y el mundo tendrá conflicto con usted y con ese Jesucristo, porque ese Jesucristo sí no conviene. Al mundo le parecerá una ofensa que usted no vaya con ellos y por eso los persigue. Y mire lo que dice Primera de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, a ellos les parece cosa extraña que usted no esté corriendo en el mismo sentido. Cuando lo ven a usted caminar metafóricamente hacia el otro sentido, por principios bíblicos, sin ser beligerante, simplemente usted no está acompañando al mundo en lo suyo, hermano, ellos se extrañarán de usted, pero ¿qué más? Lo ultrajarán. Lo harán sentir mal, lo desplazarán. Muchos de ustedes, si no lo han experimentado ahora, si implican el evangelio, lo experimentarán justo para estas fechas. Y a usted lo van a hacer a un lado, porque usted se emborracha o usted no es mi familia. O usted corre con nosotros en el mismo desenfreno, o lo sacaremos a un lado y se lo haremos saber. Y se lo restregaremos en la cara. Como usted ya no es él, como usted ya no nos quiere, como usted ya... Y se lo harán saber. Ellos se lo aguantaban a usted borracho, inmoral,
coqueto, despilfarrador, mal administrador, pero no cristiano. Es decir, verdaderamente. El mundo juzga a Jesús por eso, hermano. Cuarto, el mundo juzga a Jesús porque no cumple sus expectativas, cualquiera que éstas sean. Le voy a leer el caso específico del Señor ante Herodes. Pero mírelo como un principio. ¿Cuál es el principio que vemos? Mire, todo el mundo, aún las autoridades del mundo, la gente con la que usted trata y la estructura política, todos tienen expectativas de Jesucristo. Es decir, todos tienen una imagen de Jesucristo y esperan algo de Él. Y usted lo escucha generalmente diciendo, si Jesucristo es verdad, entonces debería, y usted complete la frase, ¿verdad? A nosotros nos la completan a cada rato, ¿verdad? Que si el cristianismo es verdad, entonces Jesucristo debería, bla, bla, bla. Depende del que usted hable. El mundo tiene expectativas con respecto a Jesús. ¿Cuándo viene el conflicto con Jesús? Cuando el Señor no cumple esas expectativas. Ay, hermano, voy a utilizar una palabra, pero entiéndamela en el buen contexto. Ese Jesús domesticado lo ama todo el mundo. Es decir, el Jesús que se deja domesticar a mi expectativa. Hermanos, Jesús nunca se deja domesticar. Él es un león, no un tigrecillo de circo. Y Él nunca se dejará meter en el molde de las expectativas del mundo. Por allá recuerdo en los primeros inicios del ministerio del Señor, todos tenían expectativas de Él, ¿no? Y todos como que, Señor, haz esto, haz lo otro, lo hubieran puesto hasta de mesero. No, un momento. Él no. El problema viene cuando el Señor no cumple las expectativas del mundo. Y mire el caso. Es un caso que usted debe mirar con discernimiento porque es un principio. Allí mismo, en Lucas, en el pasaje que estamos leyendo, 23, 8 y 9, el Señor es presentado ante Herodes, que es el segundo juicio que veíamos. Pilato, Herodes y luego Pilato. Aquí en Herodes dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Un hombre impío. Herodes Antipas era cualquier hombre inmoral, impío, pero dice, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Si aquí hubiera terminado el versículo, usted dice, este hombre tenía interés en el Señor, pero mire, ¿por qué quería verle? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Oh, hermanos, Herodes estaba esperando un mago, un bufón que le hiciera trucos. Estaba deseoso de decir, quiero ver cómo es que sana, cómo es que es esto, déjeme ver. Y estaba alegre viéndolo. Y le hacía muchas preguntas. ¿Y qué hizo el Señor? Dice la Biblia, y nada le respondió. El Señor se queda parado allí. Y el otro pregúntele y anímele y cosas así, hostíguelo para que haga. ¿Y qué hizo el Señor? Nada, porque el Señor no se deja domesticar. Entonces, Herodes nos muestra que las estructuras del mundo esperan algo de Jesús. Aquí Herodes, lleno de morbosidad, viendo en Jesús un espectáculo y no recibiendo lo que esperaba, escuche, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. El Señor fue humillado delante de Herodes, fue desnudado y vuelto a vestir como un príncipe. Y desde allí, en otro evangelio nos enseña que le empezaron a pegar y a escupir. Es decir, ay, tan digno, mire, un rey, y ni habla. Y hermanos, mire hermanos, si el Señor hubiera hecho un milagro, ¿qué pasa? Pues hermanos, se libra de esto. Pero se hubiera quedado subordinado a Herodes. ¿Por qué el mundo juzga a Jesús? Porque el Jesús de la Biblia
no se subordina a las expectativas del mundo. Cuando el mundo ve que el Jesús bíblico no es un títere de sus intereses, lo juzga y lo combate. Qué pena cuando de parte de muchos cristianos Jesús es puesto como siervo de las causas mundanas para promoverlas. En la historia de la iglesia, Cristo ha sido usado para que los hombres mundanos ganen riqueza, fama y poder. Y esto solo se puede hacer desfigurando al verdadero Jesucristo. Mucha gente quiere conocer a Jesús o acerca de Jesús con varias expectativas. Y cuando el Señor no se las cumple, entonces se vuelven contra el Señor. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, yo me acerqué al Señor y mire lo que tengo, gente brava con el Señor? ¿Serían sus expectativas humanas, mundanas? Y el Señor no se las va a cumplir, no va a llenar nunca esa expectativa y la gente se vuelve ahora contra Él. Miles de personas están felices con el Jesús desfigurado que ellos han hecho. Aún en épocas electorales, gente atea se apoya en Jesús para darse credibilidad, para conseguir un mundo mejor y más justo. El Jesús de la Biblia, si Él estuviera al frente de estos, los miraría y los condenaría por sus pecados, los llamaría al arrepentimiento y a la fe en Él. El Jesús de las buenas causas, el de las causas sociales, es más famoso que el Jesús que llama al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Note este ejemplo en Hechos 24 y 25. Esto es como llamaríamos un caso de la vida real, palpable, de cuando Jesús choca con las expectativas del mundo. Algunos días, dice, aquí está hablando de Pablo, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, eran gente de la alta sociedad y gobernantes, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo, estaba encarcelado, ¿verdad? Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pues aquí estaba el apóstol, hermanos, y fue llamado a comparecer. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué será? Porque está aquí, déjeme escucharlo. Y empezaron a escucharlo, hermano, tan amigablemente, pero cuando el apóstol entró, por así decirlo, a las aplicaciones del sermón, a las aplicaciones, es decir, sí, este es el evangelio, pero ahora entienda esto. 3 cositas que lo hicieron temblar: la justicia de Dios, el dominio propio, es decir, le habló de sus propios pecados, es decir, ¿has podido con tus pecados? Y el juicio venidero, ¿qué hizo Félix? Vete. Eso no era lo que quería escuchar, ciertamente. Y el mundo no tiene problema con un Pablo si él no dijera estas cosas. Hermanos, si Jesús fuera lo que el mundo quiere, lo que la falsa religión quiere, lo que la sociedad quiere, hasta lo que los gobernantes quieren, Jesús sería escuchado y amado. Pero cuando el Señor demanda sumisión absoluta, el abandono del pecado, cuando el Señor ejerce sus prerrogativas de rey, entonces el mundo se estremece. El Señor jamás se dejó domesticar ni por los líderes religiosos ni civiles, ni ayer ni hoy. ¿Por qué pensamos que nos toca en esta generación hacer una versión jovial de Jesús para ganar a la gente para la salvación? Hermano, esta generación es la que maquilló a Jesús para hacerle atractivo. Él no quiere ser atractivo así. No. Hermanos, en Estados Unidos hay varios predicadores, buenos y malos, que han invitado a programas de opinión, ¿verdad? Salen por televisión, por las cadenas. Qué horrible es ver a supuestos predicadores diciendo,
No, realmente no. O sea, Jesús no quiso decir del infierno. Lo que pasa es que eso tiene otra explicación. No. Disculpando a Jesús. Disculpándolo. Maquillándolo. Para que se haga más atractivo a esta sociedad. No, hermanos, Jesús es uno solo. Su evangelio es uno solo. No tenemos que hacer una versión atenuada del Salvador para que la gente mundana lo acepte. Precisamente el verdadero Jesús estremece al mundo y esto no lo puede soportar. Y por último, ¿por qué el mundo juzga a Jesús? Porque ve como peligroso perder una de las plataformas que lo sostiene, a saber, su popularidad. El mundo juzga a Jesús porque ve como peligroso perder una de las plataformas que sostiene al mundo, la popularidad. ¿Qué tanto pesa ser popular en este mundo? Desde pequeños, ¿verdad? Desde pequeños nos identificamos con los grupos, porque si usted está solito, entonces no puede ser, ¿verdad? Usted es susceptible. Y por eso se ha creado el dicho popular, ¿para dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente, verdad? Entonces, usted a veces ve que la gente va para allá y como que, ¿y esta fila para qué es? No sé, pero ahí hay como 50 haciendo fila, pues ahí estoy. ¿Me hago entender? La gente no discierne. Hermanos, hay algo muy sensible para las estructuras de este mundo, y es que se le combata ese ánimo de popularidad. Los judíos presionaron a Pilato y a los gobernantes, quienes generalmente mostraron ese deseo de congraciarse con el pueblo. No que hacían cosas para el provecho del pueblo, sino para congraciarse con el pueblo, porque eso es lo que los mantiene en el poder. Si un asunto es bueno o malo, no importa. Si tal cosa me mantiene en la cima, eso es lo que importa y eso seguiremos. ¿Me hago entender? Le estoy demostrando cómo funciona el mundo. Esto pasa hoy día, hermano. O sea, si una cosa es buena o mala, no importa. Si una cosa me mantiene en la cima, eso haremos. Porque una de las estructuras es la popularidad. A pesar, por ejemplo, que en Mateo 27:18 Pilato dice que él sabía que por envidia los judíos le habían entregado a Jesús. O sea, él sabía, dice la Biblia, Pilato sabía que esto que estaba pasando era por la envidia que le tenían. Aún así, por congraciarse con el pueblo, azotó al Señor. Bueno, si él sabía por qué lo estaban entregando, ¿por qué lo azota? Es más, fue más allá. Por congraciarse con el pueblo, dejó libre a Barrabás. Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Cuál fue el motivo por el que suelta a Barrabás y azota al Señor? Para congraciarse con el pueblo. Él no dijo, soy romano, tengo una ley robusta de la que hacen gala, ¿verdad? La ley romana antigua hacía gala para el mundo, mire, la ley romana, no hay como eso. Y nosotros aquí nos comemos el cuento, ¿verdad? Que nuestras democracias y todo partieron de esa, bueno, puede ser que en la estructura, pero mire, aquí había un hombre de leyes, un hombre que estaba puesto para impartir justicia, que mire, no necesitó 2 charlas para ver, una sola dijo, esto es pura envidia con él. Pero ¿cómo juzgó? Para mí es mejor congraciarme con el pueblo en vez de hacer lo que es correcto. Así que lo azotaré y dejaré libre a un malhechor. Yo le pregunto, hermanos, suponiendo que las acusaciones con Jesús eran verdad, como le decían los judíos, ¿quién era más peligroso? ¿Jesús o Barrabás? Aún si hubieran sido ciertas
las de Jesús, Barrabás. Y le voy a comprobar por qué. En Lucas 23, 18 y 19 dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Al menos a Jesús nunca se le acusó de homicidio. Si las acusaciones de Jesús hubieran sido ciertas, que nunca lo fueron, aún así era más peligroso Barrabás. Pero el pueblo dijo: suéltenos a Barrabás. Oh, hermanos, mire la trampa. Yo le pregunto a este versículo: ¿estaban o no alarmados los judíos por la sedición? ¿Sí o no? Pues acusan al Señor de sedición y piden que se le suelte un sedicioso. Mire el sistema de justicia que tienen aquí. Es decir, mire cómo aparentan servilismo, ¿no? ¡Ay! Mira que Jesús está levantando la gente contra Roma. Pero suéltenos a Barrabás, que él está en la cárcel por hacer eso. Hipócritas. ¿Les chocaba o no la sedición? ¿Estaban o no guardando los intereses de Roma? No, hermanos. Y Pilato lo vio, que eso era lo que estaban haciendo. ¿Qué es mayor crimen? ¿Desviar al pueblo o matar? Matar, pero dejan libre al que mata. Sin embargo, el caso, tan irregular y pecaminoso como era, fue llevado a la autoridad civil competente, y aquí usted denota por qué reinan muchas veces o cuál es el fundamento por el que rige la gente. Hoy día no estoy enterado, pero me dio mucho sentido. Hace un par de semanas un hombre causó un gran accidente, causó muertos en Estados Unidos y según la ley fría le dieron 110 años. Pues allá suman, hermano, no es como aquí, hermano. Usted sabe aquí, usted puede cometer 5 cosas, pero le hacen la mayor. ¿Sí, abogado? Sí, abogado. Bueno, que hay 2 abogados que no me dejan mentir. Entonces, usted comete 5 cosas. Entonces, ¿qué hacen? Le cogen la mayor y por ahí es la pena. No, en otros lugares, hermano, es 1 más 1 más 1 más 1. Así que eso le suma esto. ¿Ya? Pero resulta que hubo firmatones por Facebook y todo, movimientos, etcétera, que no, que mire, que bla, bla, bla. De 110 años, ahora el hombre pagará 10 años. Me parece raro, pero hermanos, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo se manejan las estructuras de poder? No importa si es correcto o no. ¿Qué me mantiene en el poder? ¿Qué me mantiene en el poder? Y yo voy a hacer todo lo que le agrade al pueblo si eso me tiene en el poder. Si eso me tiene en el poder. Por eso dice la Biblia, y mire cómo aprovecharon esto los judíos astutos. Juan 19:12. Ellos sabían dónde presionar, hermanos. Ay, eran tan astutos. Dice, desde entonces procuraba Pilato, Juan 19:12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¡Ay, tan fieles a César! Cuando ellos mismos buscaban cómo desobedecerle. Pero ahora sí que cómo presionan a Pilato. Nosotros tenemos solo un rey, César. Y si este dice que es rey, se está oponiendo a César. Usted verá si quiere ser enemigo de él. No, son canallas. Cuando el Señor entrevista a Jesús, le dice, ¿usted es rey? Sí, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato dijo, bueno. Entonces no es un peligro para mí, ni para nadie. ¿Su reino no es de este mundo? No es de este mundo. Bueno. Yo peleo con los que quieran asaltar mi reino. Aún así, lo azotó y lo entregó a la cruz.
Versículos 14 al 16 de Juan 19, 14 al 16. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. ¿Han notado, hermanos, cómo los principios de Jesucristo son tan impopulares hoy? ¿Que nadie quiere verse identificado con ellos? Pilato, a quien Dios levantó para administrar justicia, condenó a Jesucristo por mantener su poder, su popularidad. Ahí está, hermanos. ¿Por qué Jesucristo fue juzgado? Si no es, hermanos, porque Jesucristo precisamente no va con ese esquema, esa estructura de poder. Culmino, hermanos. ¿Por qué Jesucristo es un conflicto para el mundo? Porque reclama ser el Dios de la conciencia. Porque no va con las filosofías que estructuran al mundo. Porque denuncia y corrige sus vicios, porque da discernimiento piadoso a sus discípulos, porque quita a sus discípulos de ese sistema del mundo, porque Jesucristo, hermanos, demanda el todo del hombre. Eso hace que el mundo le juzgue. Si Jesucristo fuera un Dios entre todos los dioses, que no afecta la estructura del mundo, no habría problema. Las personas pueden creer en ovnis y en la tierra plana si quieren, pero mientras las estructuras de poder no sean cuestionadas o tocadas por la palabra, pueden seguir. El asunto se vuelve grave cuando la sociedad discierne que Jesucristo es el tropiezo para que el mundo caiga en libertinaje moral y espiritual. Entonces, presionarán a los gobiernos para acorralar a la iglesia y al evangelio. Pero segundo, el mundo juzga a Jesús porque el Señor Jesús juzgó y juzga al mundo. En cada uno de los ladrillos que edifican el mundo, Jesús los ha juzgado y los juzga. Pero escuche, lo juzga no solo sobre la base de su moralidad, sino sobre la base de su sacrificio en la cruz. Jesús juzga al mundo, no solo sobre la base de su moralidad, eso es ya decir mucho. ¿Ya? Jesús tiene una estructura moral, lo que llamamos la ley moral. Si solo eso el Señor usara para juzgar el mundo, sería evidente. Pero hermanos, no solo eso, el Señor juzga a este mundo sobre la base de su sacrificio en la cruz. Miren lo que estaba pasando. Por un momento devolvámonos allí. ¿En qué estaban enfocados los fariseos, los saduceos? En la afectación religiosa que pudiera haber traído Jesús. ¿En qué estaba afanado Pilato y Herodes? En la afectación social que pudiera dar Jesús, mientras Jesús callado se iba dirigiendo a morir en la cruz. ¿Nota lo que está pasando? Todos estaban más preocupados por Jesús que lo que realmente Él estaba haciendo en ese momento y hacia dónde se dirigía. ¿Sabe, hermanos? Ninguno lo vio, ni el diablo lo vio, que Él estaba dirigiéndose con paso firme a realizar la obra por la que el mundo entero será juzgado. La obra entera por la que este mundo será juzgado es la obra de Jesucristo en la cruz. Esto es lo mismo que decir que era su muerte en la cruz lo que partiría el velo en dos, lo que removería la tierra en sus cimientos. Era su sacrificio en la cruz lo que haría que esa piedra en Daniel se desgajara de la montaña y le pegara en los pies a esa estatua que representan los gobiernos del mundo. Al consumarse la redención, Él muriendo en la cruz, la vida religiosa y civil adquieren un significado distinto. ¿Por qué? Porque hoy día no solo está en juego lo que es correcto o no moralmente, sino cuál es su posición frente a Jesucristo crucificado. Entienda esto, por favor, y no se quede en la mitad.
Cuando el Señor murió en la cruz, la vida religiosa y la vida civil adquieren un significado distinto, porque hoy la pelea, la lucha, la guerra no está principalmente enfocada en lo que está moralmente correcto o no, que es donde los cristianos ponemos el énfasis. Desde que Cristo murió en la cruz, el asunto que está en juego es su posición y la mía delante de Jesucristo crucificado. Es decir, hermanos, ¿ha creído o no ha creído? Al final de los días de cada hombre, el asunto de más relevancia es si ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. En el último día de esta era, lo más importante, el valor a considerar es si uno fue lavado por la sangre de Jesús o no. No la moralidad, sino qué hizo cuando pasó delante de la cruz. No estoy diciendo que nuestra cercanía a lo que es moralmente correcto sea mala. Lo que digo que no es el punto hoy, hermanos. Desde que Jesús fue a la cruz, todo el mundo va a responder esto. ¿Qué hizo cuando pasó frente a la cruz? ¿Qué hizo? ¿Creyó o no creyó? ¿Se arrepintió o no de sus pecados? Nota, hermanos, hoy los creyentes nos estamos dando la pelea a nivel de lo que es moralmente bueno o no. Esto hace parte, ¿verdad? Como aquí abajo. Pero lo primero, hermano, ¿ha visto acaso que alguien, vamos a suponer el político cristiano, está en el panel de discusión y están diciendo que el aborto sí, que el aborto no, que la eutanasia, bla, 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 que esto sí, que los derechos, bla, bla, bla? Le toca el turno al creyente. Él dice, señores, me parece que no hemos entendido la discusión. Usted y yo nos debemos arrepentir de todos nuestros pecados. Jesucristo se dio en la cruz para hacer nuestra justicia. ¿Ha visto algo así? No, ¿verdad? Desde que Jesús murió en la cruz, ese es el valor más importante que está corriendo sobre la tierra. Porque cuando cada uno de nosotros parta a la eternidad, el asunto no es qué tanto obedeció o no, sino si está o no en Cristo. El mundo religioso y el mundo civil seguirá avanzando. Luego el Señor vendrá por segunda vez y juzgará a quienes le juzgaron. Hermanos, que el Señor nos haga fieles discípulos, rociados con la sangre del pacto, pero que con nuestras vidas y la proclamación del Evangelio avergoncemos las estructuras religiosas y del mundo. Oremos.